Es probable que creas que yo soy buen inversor, ya sea porque Inverax tiene muchos suscriptores, o porque doy conferencias, o tal vez porque me expreso bien en el tema de las inversiones, porque subo muchos videos o lo que sea. Pero, si bien me considero un buen inversor y un inversor profesional, eso no significa que no cometa errores o que no haya cometido muchísimos errores y los siga cometiendo a día de hoy. Por eso, en este video la idea es mostrarte algunos errores que tenés que evitar al 100% en base a mi experiencia. No son errores que te voy a contar porque sí, son errores que yo realmente cometí que vos tenés que evitar cometer sí o sí. Primero de todos, nadie se va a preocupar por tu plata, por tu dinero, tanto como vos lo vas a hacer. Cuando yo empecé a invertir, lo primero que hice fue poner mi dinero en fondos comunes de inversión. Yo empecé con aproximadamente unos 7.000 pesos argentinos, que equivaldrán a día de hoy a más o menos unos 35 dólares aproximadamente. Esa fue toda mi inversión porque era el dinero que tenía. Entonces, lo que yo empecé a hacer, como te digo, fue invertir en dos fondos distintos. Ambos fondos gestionados por profesionales, y no son fondos que encontré por internet en algún lado, los encontré en un broker regulado, en el broker que yo usaba y a día de hoy sigo usando. O sea que eran realmente fondos profesionales. La realidad es que ambos bajaron el 50% aproximadamente, uno más, otro menos, pero más o menos por ahí, y en ese momento entendí que nadie se va a preocupar por tu dinero tanto como vos. Aunque el gestor del fondo, o sea quien administra, quien mueve las inversiones de ese fondo, aunque esa persona se vea beneficiada cuando el fondo sube, igualmente no se va a preocupar tanto por tu dinero como vos lo vas a hacer. Entonces, ¿cuál es el error que no tenés que cometer? El error es confiar en otros, porque nadie se va a preocupar tanto por tu dinero como vos lo vas a hacer. Lo mismo ocurre con los sistemas de alertas. Hay un montón de sistemas de alertas, hay un montón de gente que vende cosas de alertas que te dicen, che, invertí en esto, invertí en esto otro. La realidad es que, en mi opinión, si la otra persona, o sea, si quien te está dando esa alerta no invierte en eso en particular, no hace la misma inversión que vos, entonces esa persona no se está preocupando por tu dinero. Por eso, siempre que vayas a seguir una alerta, verifica o trata de ser consciente de si la persona que te está dando la alerta realmente invierte en eso. Punto número 2, subir abajo y bajar arriba. ¿Y por qué lo digo al revés? Porque muchas veces la gente hace cosas al revés. Los inversores hacemos las cosas al revés, y a mí mismo me ha pasado. Cuando empezaba a invertir me ha pasado prácticamente de todo, y una de esas cosas que me pasó fue justamente cuando el mercado empieza a subir y nosotros vemos que, o mejor dicho, ni siquiera empieza, ya viene subiendo un 200%, todo el mundo está hablando de lo que subió, ya sea el S&P, lo que subió Apple, lo que subió el Bitcoin, lo que sea que haya subido, y subió muchísimo, y empieza a aparecer en los medios, en las redes sociales, empieza a aparecer en internet, en todos lados, te lo empieza a contar tu abuela. Bueno, en ese momento es el peor momento de comprar, porque es cuando vos sabés que eso es una burbuja. Cuando todo el mundo está hablando de ello, muy probablemente falte muy poco para que empiece a bajar. Entonces, nosotros, ¿por qué digo bajar arriba y subir abajo? Bueno, justamente por esto, porque cuando está subiendo todo ahí en el momento que es más una burbuja, subió un 300% sin ningún tipo de retroceso, en ese momento decimos, che, quiero comprar porque esto no para de subir. Y lo mismo ocurre en caso contrario, el mercado cae un 50, un 80%, se desploma, está horrible para muchos, y todos dicen, no, ahora va a dejar de existir la bolsa, van a dejar de existir las criptomonedas, va a dejar de existir lo que sea, no compro, es más, si tengo voy a vender ahora que cayó un 80% para, aunque sea, tener ese 20% que me queda y no perder el 100%, y al otro día empieza la remontada y sube un 500% y perdiste un montón de dinero y encima pagaste el coste de oportunidad de no haber seguido ahí. O sea que hacemos todo al revés. A mí, en lo personal, me pasó con el mercado argentino. En el 2019, cuando tuvimos las elecciones PASO, el mercado cayó muchísimo, cayó una infinidad, cayó mucho el mercado como tal, y además subió mucho el dólar, y eso lógicamente provocó que, viéndolo en dólares, la caída fuera aún más fuerte. Pero, independientemente de esto, yo lo que pensaba en ese momento fue, ok, como esto puede llegar a caer más en base a las siguientes elecciones que tengamos, voy a vender por las dudas. Y la realidad es que en realidad, a largo plazo fue una buena decisión, porque el mercado argentino sigue bajando, pero en el corto plazo fue una mala decisión, porque obviamente siempre después de una caída muy fuerte tenemos, aunque sea un pequeño rebote, y luego puede seguir la caída o no, puede empezar la recuperación. Pero en ese momento yo no sabía mucho de inversión, así que simplemente hacía lo mejor que podía. Punto número 3. Creer que si alguien acertó, esa persona sabe sobre inversiones. La realidad es que se suben 500 horas de contenido a YouTube por minuto. O sea, 500 horas de video cada minuto se suben a YouTube. Una parte de ese contenido, lógicamente, son los de finanzas. O sea, somos nosotros, obviamente yo incluido dentro de estas personas, que subimos contenido sobre inversiones, finanzas en general. Ahora,
una persona siempre sí o sí, una va a tener que tener razón, porque a menos que estemos todos de acuerdo en que el mercado va a seguir subiendo o el mercado va a seguir lateralizando o el mercado va a seguir bajando, a menos que estemos todos de acuerdo y uno le va a pegar. Por ejemplo, Pepito dice que el mercado va a bajar, Juanito dice que el mercado va a lateralizar y yo digo que el mercado va a subir y uno de los tres le va a tener que acertar. Entonces, que alguien acierte no significa que esa persona realmente sepa o vaya a pegarle siempre. Primero, que una persona acierte siempre, imposible. Así que eso descartarlo completamente. Que yo haya tenido razón en el pasado, en videos que hemos hecho en Inverarg, no significa que yo vaya a acertar en las próximas cosas que vayan a pasar, porque tranquilamente me puedo equivocar y además no veo el futuro, al igual que nadie lo hace. Eso por un lado. Pero por otro lado, creer justamente como te digo. O sea, al igual que yo he acertado en muchos videos, he errado en muchos otros. ¿Por qué? Porque erro constantemente, aprendo constantemente, pero a su vez acierto constantemente. Entonces hay muchas veces que les vamos a errar, hay muchas veces que vamos a acertar, pero no confíes en alguien porque viste un video y tuvo razón en eso. Y eso me incluye a mí. No confíes en mí simplemente porque viste un video mío y yo acerté en eso. No digas, ok, entonces a partir de ahora lo que él diga y haga lo voy a seguir a rajatabla. No. Punto número 4, no tomar ganancias. Este es el error más grande que cometí en mi vida como inversor, así que por favor no lo hagas. Vamos con un ejemplo. Un barco sin una vela no tiene dirección, o sea, está básicamente a la deriva a donde lo lleve el mar. Bueno, en el caso de nosotros invertir y no saber en qué momento tomar ganancias es exactamente lo mismo. Somos un barco a la deriva. Hay muchos videos que dicen, yo creo que a partir de ahora Bitcoin va a subir. Supongamos que vos confías en esa persona y decís, bueno, voy y compro. Y después Bitcoin empieza a subir y finalmente esa persona tenía razón, pero vos no sabés cuándo vender. Y ves que, por ejemplo, Bitcoin subió de 50.000 a 60.000 y la persona dijo, yo creo que puede llegar hasta 100.000. Entonces vos simplemente mantenés porque escuchaste a esa persona y crees que puede llegar. Entonces fue de 50.000 a 60.000, cayó a 55.000 y vos decís, vendo, no, dijeron que iba a llegar a 100.000, mantengo. Baja a 50.000 y decís, bueno, quizás esté haciendo un pequeño retroceso para salir al alza. Y después baja a 45.000. 40.000 y decís, bueno, no, tiene que empezar a subir y baja y baja y baja. Entonces, si bien en el corto plazo pudo tener razón, en el largo plazo le terminó errando. O puede ocurrir al revés, puede que la persona te diga, yo creo que Bitcoin va a subir y está en 50.000 y se fue a 30.000 y vos decís, no, esta persona le erró. Y después de 30.000 se va a 200.000 y al final también perdiste. Entonces, no tomar ganancias, ¿por qué digo que es un error y cómo se soluciona este error? Bueno, vos vas a invertir siempre y vas a tener que saber en qué momento tomar ganancias. Hay muchas formas de tomar ganancias. Tomar ganancias no significa vendo todo lo que tengo y ya está. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vos compraste un Bitcoin que salía $50.000. Acá un pequeño paréntesis, no hace falta que compres un Bitcoin entero. Podés comprar 0,0000001 Bitcoin e igualmente vas a necesitar muchísimo menos dinero y ya estás invirtiendo en Bitcoin, ¿sí? No hace falta que compres un entero. Pero para el ejemplo, ponemos un entero. Compraste un Bitcoin a, por ejemplo, $50.000. Y Bitcoin subió hasta $100.000. Entonces, vos podés vender medio Bitcoin y en ese caso estás ganando, básicamente estás agarrando $50.000 porque sale 100.000 y vos vendiste la mitad, o sea, vendiste 50.000. Por ende, los 50.000 que vos invertiste en un principio ya los tenés vos, ya tenés $50.000 y además tenés otros $50.000 ya invertidos en Bitcoin. Entonces ahí te garantizás que no podés perder. ¿Por qué? Porque vos invertiste 50.000 y ya los tenés de nuevo. Los otros 50.000 que quedan, aunque se vayan a cero, vos no perdiste. ¿Por qué? Porque vos invertiste 50.000 y 50.000 tenés. La ganancia es con lo que vos empezás a jugar. Entonces, tomar ganancias es necesario. Y como te digo, y como te mostré recién, no hace falta que vendas todo. Puedes vender una parte o podés vender, obviamente, una parte más grande. Yo te dije 50%, puedes vender el 70% o puedes vender menos. Puedes vender el 10, el 20, el 30, como vos quieras, pero tomar ganancias. La realidad es que por más que vos seas un inversor a largo plazo, que vos digas, yo quiero invertir de acá a 20 años, igualmente, si vos no mirás el mercado, depende de los activos que inviertas, puede ser sí que de acá a 20 años haya subido, haya superado la inflación de Estados Unidos, si es que invertís en dólares, por ejemplo. Ok, bien, ganaste, está bien. Pero si vos querés maximizar tus ganancias, lo ideal es seguir el mercado, aunque no sea súper de cerca, aunque sea una vez al mes, pero más o menos ir siguiéndolo un poco para saber en qué momento comprar y en qué momento vender, aunque sea para de esta forma tratar de vender lo más alto posible, aunque no va a ser nunca en el pico máximo, pero sí dentro de lo posible, lo más alto posible, comprar de nuevo un poquito más abajo y así esta obviamente va a hacer que ganes muchísimo, pero muchísimo más. Y en el caso que vos no quieras seguir el mercado,
por lo que sea, otra opción es ir haciendo compras constantemente escalonadas. Por lo que si el mercado sube, vos todos los meses o todas las semanas vas a ir invirtiendo el dinero que vos puedas. Por ejemplo, $50. Cada semana $50, $50, $50. Y si el mercado sube, $50. Si el mercado baja, $50 cada semana constantemente. Y eso sí, a largo plazo genera un muy buen interés compuesto y genera muy buenos rendimientos en su mayoría, obviamente eligiendo los activos correctos. Igualmente acá la aclaración que siempre hay que hacerla, esto no es una recomendación de inversión ni tampoco damos asesoría financiera en este canal. Punto número 5, no saber en qué invertís. A mí me pasó, ya está probablemente subido el video que lo vas a tener ahí en las tarjetitas, que invertí en Axie Infinity, por ejemplo, un juego. He invertido también en PBU, otro juego Play to Earn, o sea, son juegos básicamente basados en blockchain, que la realidad es que yo no los conocía muy bien por dentro, no conocía mucho el proyecto, simplemente invertí porque me parecían buenas oportunidades de inversión, pero no más que eso, no investigué de más, y eso me hizo perder en total más de $20.000 entre los dos juegos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tenés que tener cuidado y tenés que ser consciente en qué cosas estás invirtiendo. No inviertas por invertir, tenés que saber por qué vas a invertir, tenés que saber qué sustento tiene eso en lo que estás invirtiendo, tenés que saber por qué vos crees que puede llegar a subir y no porque te lo dijo Pepito, Juanito o quien sea. Sí o sí, tenés que saber vos en qué vas a invertir, por qué fundamentos tiene, qué solidez tiene, a qué plazo tenés pensado invertir y mucha información más que si vos no estudias y no analizás no la vas a tener y probablemente pierdas plata, pierdas tiempo y te ganes mucho estrés y emociones negativas.